El empleado Seo Hyun termina su trabajo anunciando que se va a casa, pero su colega lo detiene repentinamente, llamándolo por su título, subgerente Soo Ji-june. Le recuerda la cena de empresa que todos esperaban con ansias, luego lo agarra fuertemente por el cuello para evitar que se vaya, desaprobando la idea de su ausencia e insistiendo en que el ambiente no estaría completo sin él. Mientras tanto, dos de sus colegas susurraban que Hyun se saltaría la cena y pasaría la noche solo. Ji-hoon piensa resentido para sí mismo que estos eventos son solo para las personas que los disfrutan y que pueden arreglárselas sin él. Recuerda la imagen de su escritorio apilado con montañas de papeleo y se da cuenta de que si la carga de trabajo no fuera tan grande, las cosas serían diferentes. Todos habían estado trabajando horas extras día tras día, y hoy era la primera vez que podía salir a tiempo, habiendo llegado a su punto de quiebre. De repente, su colega, la secretaria Lee Ji-yoon, le pone una mano en el hombro y le dice que entiende su situación, reconociendo que todos han estado trabajando hasta el punto del agotamiento y que sabe lo difícil que es. Ji-hoon se siente aliviado por un momento, pensando que ella es la única que realmente lo entiende. Pero, contrariamente a sus expectativas, Hyun grita con entusiasmo y sugiere que, dado que todos están de acuerdo, deberían celebrar bebiendo juntos esta noche, lo que sorprende y desconcierta a Hyun, lo que lo lleva a creer que la presión laboral ha vuelto loco a todos. Hyun se pregunta desesperadamente cómo terminó en un lugar de trabajo que vuelve locos a sus empleados con trabajo constante. Todo lo que siempre quiso de su trabajo en el gobierno fue lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, trabajar y descansar con moderación. Mientras se aleja, ve a una persona misteriosa con una sudadera con capucha y una máscara facial, y lo reconoce de inmediato. Es el peticionario que conoció ese mismo día. Hyun siente una sensación de peligro. La persona parecía inestable y necesita alejarse de él rápidamente, pero el hombre lo detiene y le pregunta si es el empleado que conoció esa mañana. Hyun recuerda cómo Hyun le dijo a este hombre que sus solicitudes no podían ser cumplidas porque eran órdenes de arriba. De vuelta en el presente, el hombre le pregunta a Hyun por qué lo está ignorando, y Hyun intenta explicarle que solo está siguiendo los procedimientos. Y Hyun interviene, pidiéndole al hombre que regrese al día siguiente porque las horas de trabajo han terminado. Ante eso, el hombre pierde los estribos, gritando furiosamente que lo están ignorando, y luego ataca violentamente a Hyun, culpándolo por todos sus problemas. Hyun cae al suelo, empapado en su propia sangre, mientras su atacante lo domina, gritando que esta no es forma de vivir una vida. Mientras Hyun pierde el conocimiento, se pregunta qué significa eso siquiera. Y en sus últimos momentos, todo en lo que puede pensar es en su simple sueño, trabajar con moderación y descansar con moderación. De repente, Hyun se despierta y se encuentra ileso, revisando su cuerpo con asombro. Se da cuenta de que ha pasado mucho tiempo desde que fue apuñalado por última vez, pero ahora se encuentra en el cuerpo de otro joven con cabello largo y ropa tradicional, ahora conocido como Il-mak, anteriormente Seo Hyun. Otro hombre lo llama pidiendo agua, e Il-mak responde de inmediato llamándolo tío Tae Hyun. Ha pasado un año completo desde el incidente de la puñalada que le quitó la vida, y se le dio una segunda oportunidad de vida al ser transportado a este mundo de artes marciales. Afortunadamente, gracias a los recuerdos de Il-mak, el chico cuyo cuerpo ahora habita, no tuvo muchos problemas para adaptarse a su nueva realidad. Il-mak descubrió que su lema de su vida pasada, trabajar con moderación y descansar con moderación, encajaba perfectamente con esta vida pacífica. Pensó que podría vivir el resto de sus días en esta paz y comodidad, pero pronto descubrió que esta idea no duraría mucho. Il-mak siente que el futuro pacífico al que aspiraba se ha convertido en cenizas. De repente, un gran incendio envuelve la posada donde trabaja, e Il-mak corre para intentar apagar las llamas con cubos de agua. Se pregunta enojado por qué el fuego estalló en su posada de todos los lugares, pero decide que la prioridad ahora es sacar a todos a salvo. Ve a su tío Tae Hyun atrapado debajo de una viga de madera en llamas y corre hacia él para sacarlo, pero se congela en seco, sorprendido por lo que ve adentro, donde un anciano con cabello largo y blanco está parado junto al cadáver del posadero. El anciano le dice con calma que la razón de sus acciones fue que los fideos que le sirvieron eran asquerosamente malos. Il-mak condena esta trivial razón, pero el anciano insiste en que la comida era tan mala y quemar el lugar fue solo una ventaja adicional. El anciano se vuelve hacia Il-mak, comentando que su talento se está desperdiciando atendiendo mesas y le ofrece la oportunidad de convertirse en su discípulo, amenazándolo con la muerte si se niega. En ese momento, los recuerdos de su muerte y su vida pasada inundan a Il-mak, y como fue asesinado por un loco que afirmaba ser ignorado mientras él solo seguía los procedimientos. Ahora ve la misma locura en este anciano que mata e incendia un edificio entero por un mal plato de fideos.
Ilmak está furioso y le grita al anciano que deje de decir tonterías, cuestionando si cree que blandir un cuchillo le da el derecho de hacer lo que quiera. Continúa gritando que nunca escuchará a un lunático como él y exige que le devuelvan la vida equilibrada con la que soñaba. En ese momento, aparece otro hombre con un parche en el ojo y golpea a Ilmak con un golpe rápido, dejándolo inconsciente. Mientras yace en el suelo, Ilmak piensa que al menos esta vez logró decir todo lo que pensaba, a diferencia de su vida pasada, y se pregunta de nuevo si su solicitud de trabajar y descansar con moderación es realmente tan difícil de exigir. El anciano ordena que se lleven a Ilmak con ellos. Ilmak de repente se despierta y se encuentra dentro de un carruaje en movimiento y entra en pánico cuando ve al anciano frente a él, diciéndole con calma que está despierto. Ilmak se sorprende de seguir vivo, ya que estaba seguro de que el hombre lo mataría después de que le gritara en la cara. El anciano lo sorprende con una disculpa, admitiendo que estaba mintiendo y que el verdadero responsable de la destrucción de la posada es la Alianza Murung. El anciano explica que la Alianza lo incriminó mientras pasaba por la zona como pretexto para fortalecer su autoridad. Ilmak duda de la historia del hombre, pero no puede descartarla por completo. Por su experiencia trabajando en la posada, se dio cuenta de que todos los artistas marciales, ya sean del sexo justo o malvado, no eran más que un montón de matones. Ilmak le pregunta al hombre por qué mintió en primer lugar, y él responde que quería probar su carácter. El anciano agrega que el espíritu de Ilmak lo impresionó enormemente porque eligió la muerte antes que convertirse en discípulo de un enemigo. El anciano expresa su satisfacción, afirmando que su juicio de las personas nunca ha estado equivocado. Pero Ilmak corrige esto en su mente, convencido de que el hombre en realidad es senil. El anciano explica que no tenía otra opción. La historia oficial sería que un enemigo del pueblo había pasado, pero nadie creería que alguien así dejaría vivo a un simple recadero. Seguramente lo matarían y lo culparían por todo el incidente. El hombre le dice que esto lo deja con solo dos opciones, convertirse en su discípulo y unirse a él, o morir a manos de la Alianza Murung. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, Ilmak cambia repentinamente su tono y le pregunta respetuosamente al hombre su nombre, y el anciano nota este cambio repentino. El anciano se presenta como Ayukrion Ilwi. Ilmak no reconoce el nombre, por lo que el anciano explica que su título es más famoso. En las llanuras centrales, se le conoce como el demonio celestial. Ilmak recuerda de inmediato el significado de este título de las novelas de artes marciales. El demonio celestial es un símbolo de poder marcial abrumador y el gobernante de la secta demoníaca. Aunque la secta tiene diferentes nombres, el título en última instancia significa un líder de la secta, pero la única diferencia es que su poder es increíblemente inmenso. Ilmak piensa que si esto fuera un culto moderno, inmediatamente se negaría a unirse debido a su asociación con actividades criminales. Pero como no lo es, podría no ser tan malo. El demonio celestial interrumpe sus pensamientos, preguntándole sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal por el que estaba gritando, lo que avergüenza a Ilmak. Llegan a su destino y el demonio celestial le pregunta su nombre. Ilmak responde que no tiene apellido, solo Ilmak. El demonio celestial le da la bienvenida a la secta donde muchos seguidores están alineados, arrodillándose para saludarlos. Los seguidores saludan a su maestro, el demonio celestial, y le piden salvación, e Ilmak se llena de una sensación de asombro. La escena es mucho más grandiosa de lo que había imaginado, y piensa en lo que debe sentirse ser el líder de un culto religioso, preguntándose si otros lo mirarán de manera diferente ahora. El demonio celestial lo lleva a un palacio llamado Bonga Majeune y le dice que será suyo si acepta ser su discípulo, pidiéndole que se quede allí hasta que tome su decisión. Promete investigar personalmente quién envió a los asesinos a la posada, ya que entiende que Ilmak debe estar sufriendo mucho por la muerte de su tío, que era como un padre para él. Y jura por su nombre como el demonio celestial que lo ayudará en este asunto, ya sea que se convierta en su discípulo o no. Conmovido por esta promesa, Ilmak se postra ante él, agradeciéndole y llamándolo maestro. El demonio celestial se sorprende por la rapidez de su decisión, pero Ilmak confirma que ya se ha decidido. De todos modos, no tiene otras opciones y hará lo mejor que pueda. El demonio celestial considera sabia su decisión y le dice que designará a un asistente para que lo sirva y lo proteja a través del cual Ilmak aprenderá los caminos de la secta divina del demonio celestial. E Ilmak le da las gracias una vez más. Ilmak ve a una chica acercándose y asume que es la asistente que el demonio celestial mencionó. Piensa para sí mismo que las cosas se están moviendo a un ritmo loco como se esperaba de un culto religioso. Ilmak está aturdido por su belleza, pensando que se parece a una estrella famosa, y la idea de que una chica tan hermosa cuide sus necesidades diarias lo pone nervioso. Pero rápidamente se reprende a sí mismo, recordándose que si considera su vida pasada, técnicamente tiene 30 y tantos años.
Mientras piensa que involucrarse con ella sería, la chica se inclina ante él, se presenta como Hina Eon y le dice que estará a su servicio de ahora en adelante. Ilmak inmediatamente se retracta de sus pensamientos anteriores, decidiendo que tal vez debería reconsiderar el asunto. Justifica este cambio de opinión razonando que su cuerpo actual tiene solo 15 años, por lo que la diferencia de edad entre ellos no es tan significativa. Ayon interrumpe sus pensamientos y se disculpa por tener que decir esto en su primer encuentro, pero le dice que debe comenzar a prepararse para inscribirse en el Matawan. Ilmak se pregunta qué es el Matawan, y ella explica que es la principal academia de la secta donde los miembros distinguidos se inscriben a la edad de 16 años y que todos los funcionarios de alto rango de la secta se han graduado de ella. Añade que, dado que es el discípulo del demonio celestial, debe graduarse en la cima de su clase para no avergonzar a su maestro. Ilmak se da cuenta de que esta tarea no será nada fácil. Ayon reconoce que el tiempo es corto, pero le asegura que no se preocupe. La atmósfera cambia repentinamente, volviéndose más seria y estricta, y Aeon declara que lo convertirá en el más fuerte. Inmediatamente comienza un régimen de entrenamiento agotador, ordenándole que coree los lemas de la secta como el advenimiento del demonio celestial mientras hace flexiones y le grita que su voz es demasiado baja y que lo haga de nuevo. Ella continúa presionándolo implacablemente, gritándole que enderece los brazos. Ilmak se derrumba completamente por el agotamiento, y ella le grita de nuevo que se levante. Ilmak jadea que no puede continuar. Aitian le pregunta bruscamente si alguien lo amenazó con una espada para obligarlo a hacer esto, recordándole que esta es la secta divina que él mismo eligió. Ilmak grita internamente que él no eligió esto y que ella es la que lo está amenazando ahora. Ella lo agarra y le dice que debe soportar con absoluta perseverancia y determinación. Él se ve sorprendido, pero está de acuerdo. Luego se derrumba sobre su hombro pensando que todos en esta secta demoníaca están locos. Mientras está acostado, Aitian piensa para sí misma que el alcance de su entrenamiento hoy ha excedido con creces los límites de los humanos ordinarios, especialmente para alguien que nunca ha aprendido artes marciales antes, lo cual es prueba de que su cuerpo está bendecido por los cielos. Está asombrada de la habilidad del demonio celestial para reconocer tal talento notable y confirma que esta es la razón por la que uno no puede evitar venerarlo. Luego corea con entusiasmo los lemas sexuales. Ilmak se despierta por la noche en su habitación preguntándose dónde está. Lo último que recuerda es entrenar con Hina Eon. Se da cuenta de que ella está en la habitación masajeándole la espalda con energía interna. Salta hacia atrás en un estado de pánico y ella le dice con calma que lo estaba tratando con una técnica de curación mientras él estaba dormido, añadiendo que el tratamiento aún no ha terminado y le pide que se acueste de nuevo para completarlo. Bilmok acusa a Jin Yeon de ser una sargento de instrucción dura y cree que su técnica de curación es solo una forma de curarlo rápidamente para que pueda devolverlo al agotador entrenamiento de nuevo. Este tratamiento trae de vuelta recuerdos dolorosos de su entrenamiento militar en su vida pasada, y siente que esa experiencia fue suficiente sufrimiento para él. Grita que no puede vivir así y exige al menos un descanso cada media temporada, un término del mundo de los videojuegos que significa aproximadamente una hora. Afirma que el valor más importante en su vida es el equilibrio entre la vida laboral y personal y que defenderá su tiempo de descanso sin importar lo que cueste. Ayon rechaza rotundamente su petición, explicando que tiene 15 años y solo le queda un año antes de inscribirse en el Matawan, por lo que no hay tiempo para la complacencia. Ilmak se preocupa y se pregunta si seguirá siendo tan cruel y le pregunta qué pasa si muere por agotamiento. Ella responde con calma que no es tan débil como para colapsar por esta cantidad de entrenamiento y añade que si muriera, ella lo seguiría gustosamente a la muerte y continuaría sirviéndole incluso como espíritu. Ilmak está aterrorizado por esta lealtad extrema y la llama obsesionada, pidiéndole que deje de hablar de morir con él y retratarlo como lealtad. Se siente estresado, pero se da cuenta de que no hay otra salida. Decide que no tiene sentido discutir y cambia su estrategia, anunciando que si tiene que vivir así, preferiría renunciar a todo. Ella le pregunta qué quiere decir con eso, y él responde provocativamente que empañará la reputación de su maestro y luego morirá. El rostro de Ayon cambia, y ella le pregunta si se arrepentirá de decir esto. Ilmak responde con confianza que no lo hará, añadiendo que su maestro puede sufrir el estigma de tener un discípulo inútil, pero eso no es asunto suyo. Ella le pregunta si cree que se quedará de brazos cruzados viendo que eso sucede. Ilmak la desafía preguntándole si intentará matarlo. Ella lo ataca inmediatamente y lo golpea en el pecho, diciéndole que cortará cualquier brote que pueda avergonzar al demonio celestial, y que no le importa si otros la llaman apóstata ya que esta es una vida a la que estaba preparada para renunciar de todos modos. Ilmak sonríe sarcásticamente y señala que si el maestro lo mata, significa que el maestro mismo es quien lo llamó apóstata.
Aidian detiene su ataque impactada por su lógica. Ilmak piensa para sí mismo que ser audaz fue la solución correcta. Se da cuenta de que su única fortaleza radica en ser el discípulo del demonio celestial, y tuvo que presionar mucho hasta el límite para usar este punto a su favor. Cree que esta fanática ha mordido completamente el anzuelo y ahora está confundida sobre la decisión de su maestro. Después de ponerla en esta situación, Ilmak aclara que nunca dijo que no entrenaría. Le dice que solo tiene dos exigencias. Primero, quiere un descanso cada media sijin, 1 hora, durante el entrenamiento. Segundo, quiere una garantía de 3 sijin y medio, 7 horas de sueño. Aion le pregunta a Ilmak si realmente está satisfecho con estas simples exigencias y él confirma vacilante que lo está. Ilmak añade que entrenará duro si obtiene lo que quiere, ya que tampoco quiere avergonzar a su maestro. Aion acepta sus términos, pero le advierte que debe cumplir su promesa de entrenar duro, luego le ordena que vuelva al suelo para continuar el tratamiento y terminar la sesión. Ilmak internamente lamenta su dureza al negociar, preguntándose si debería haber sido menos estricto. Al día siguiente, es hora del entrenamiento de artes marciales con el mismísimo demonio celestial. El demonio celestial observa a Ilmak entrenando duro hasta que se derrumba y comenta con admiración su diligencia. Aion le da el crédito a la asombrosa concentración de Ilmak, añadiendo que a este ritmo no tendrá problemas para alcanzar el nivel avanzado de las artes externas. El exhausto Ilmak piensa para sí mismo, por supuesto, ya que lo ve como natural alcanzar este nivel después de un año de tan agotador entrenamiento y que el verdadero problema habría sido si se hubiera mantenido débil. Se da cuenta de que los descansos que negoció son lo que lo han mantenido en marcha hasta ahora. Aidian camina a su lado y lo rodea con su brazo diciendo que todo está bien. El demonio celestial anuncia que a partir de hoy, Ilmak comenzará a aprender las artes demoníacas con él. Ilmak piensa sobre el significado de este término, y el demonio celestial explica que la palabra demonio en su secta no tiene un significado negativo, sino que es la esencia de la humanidad y un poder para proteger a los inocentes y derrotar a los malvados. Ilmak deduce que las artes demoníacas son probablemente solo un nombre para las artes marciales especiales de la secta. Sin embargo, debido a la naturaleza del lugar, decide no aceptar nada a ciegas. Pregunta audazmente a su maestro si hay algún inconveniente en las artes demoníacas. El demonio celestial se ríe de la idea, afirmando que solo tienen ventajas, la más importante de las cuales es que permiten un progreso rápido. Luego añade vacilante que podría haber algunos efectos secundarios. Explica que el riesgo de desviación clave es alto, pero cree que Ilmak es capaz de superarlo. Ilmak hierve en secreto, maldiciendo al líder de la secta por no mencionar este asunto serio desde el principio. Ilmak pide cautelosamente más detalles sobre los tipos de artes marciales y sus efectos secundarios. El demonio celestial está de acuerdo, diciendo que iba a explicarlo de todos modos, y le pide que escuche atentamente y luego decida. Comienza con la técnica de la espada explosiva Mara, un arte destructivo y poderoso capaz de volar picos de montañas, y su efecto secundario son problemas para controlar la ira. La segunda arte es las artes demoníacas manuales, un arte de hielo que puede congelar un área entera, y su efecto secundario es la hipersexualidad. La tercera arte es la técnica de la espada del alma loca, un arte de espada infinitamente variable, y su efecto secundario son alucinaciones auditivas y visuales. A medida que la lista continúa, Ilmak se cubre la cara con desesperación, preguntándose si está eligiendo un arte marcial o una enfermedad mental. Ilmak le pregunta a su maestro en pánico si él mismo ha dominado todas estas artes marciales con sus defectos, y el demonio celestial responde con otra pregunta, preguntándose qué pasaría si lo hubiera hecho. Ilmak está completamente sorprendido, incapaz de creer que esto sea real, y piensa para sí mismo que el demonio celestial no es solo un líder de secta, sino un pabellón psiquiátrico ambulante. El demonio celestial le asegura que no hay necesidad de preocuparse, ya que es posible superar los efectos secundarios de las artes demoníacas. Explica que las etapas de las artes demoníacas se dividen en 3 niveles principales. La etapa de principiante se llama Ipma, y la etapa donde los efectos secundarios alcanzan su punto máximo se llama Gayakma. Y cuando uno es capaz de deshacerse por completo de los efectos secundarios, alcanzan la etapa final llamada Talma. Ilmak pregunta con preocupación qué sucede si alguien no puede alcanzar la etapa Talma en toda su vida. El demonio celestial pone su mano sobre su hombro y le dice que esta es la razón por la que lo eligió. Le recuerda la prueba que le dio y le asegura que, gracias a su naturaleza recta, definitivamente podrá alcanzar Talma. Ilmak grita internamente con frustración porque quiere saber qué pasará si no lo logra. El demonio celestial ignora su pregunta y le pide que tome su decisión ahora y elija el arte demoníaco en el que se entrenará. Después de pensarlo, Ilmak anuncia que desea aprender la espada despiadada de apoderamiento del alma.
Es un estilo de espada conocido por su serie interminable de movimientos continuos y fue nombrado así porque se dice que roba el alma del oponente, y su efecto secundario es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Ilmach eligió este arte pensando que una obsesión con la simetría sería al menos algo manejable y que la búsqueda de la perfección podría mejorar sus posibilidades de supervivencia, pero siente que las cosas nunca saldrán como espera. El demonio celestial le dice que comenzarán aprendiendo algunos movimientos básicos y que él los demostrará lentamente primero, e Ilmach está de acuerdo con entusiasmo. Explica el primer movimiento, la hoja voladora de apoderamiento del alma, y aclara que está relacionado con el movimiento de sacar la espada para bloquear el ataque de un oponente. Le ordena que de un paso atrás con el pie derecho, saque la espada en el mismo camino que el ataque del enemigo y luego bloquee el golpe mientras se prepara para el siguiente movimiento. El demonio celestial le pide que lo imite. Ilmach piensa que la explicación suena complicada, pero al final, solo se trata de sacar una espada, preguntándose qué tan difícil podría ser. Pero cuando lo intenta, la espada se atasca en su vaina. El demonio celestial lo corrige, explicando que no se trata solo de la mano que sostiene la espada, sino que también hay que prestar atención al ángulo de la hoja y la mano que sostiene la vaina. Guía sus manos e Ilmach logra sacar la espada, ganándose la aprobación de su maestro. Su maestro le dice que agregará algunos ajustes y que continuarán entrenando. Ilmach continúa practicando, sintiéndose satisfecho, pensando que tal vez debido a su corta edad, está aprendiendo todo rápidamente. El demonio celestial le dice a Ilmach que balanceará su espada lentamente y le ordena que bloquee el golpe usando la técnica de la hoja voladora de apoderamiento del alma mientras saca su espada. A pesar del movimiento lento, la presión era intensa, pero Ilmach bloquea con éxito el ataque con habilidad. Su maestro lo elogia y lo anima a continuar. Ilmach está sorprendido de sí mismo. Bloqueó el ataque de forma natural sin usar conscientemente la postura que había practicado y comienza a preguntarse si es un genio. Después de que termina la extenuante sesión de entrenamiento, el demonio celestial le dice que esto es suficiente para los conceptos básicos de la técnica y que lo ha hecho muy bien. Ilmach le agradece y mira su cuerpo, asombrado de sus nuevas habilidades. Como los golpes finales de su maestro fueron tan rápidos que apenas pudo seguirlos con los ojos, pero logró bloquearlos todos sin ningún error. El demonio celestial anuncia que el siguiente paso es enseñarle el método de cultivar la energía interna. Dado que Ilmach comenzó su entrenamiento a una edad tardía, su maestro lo ayudará personalmente a guiar su energía. Su maestro coloca sus manos sobre su cuerpo, explicando que guiará su poder interno hacia las vías de energía de Ilmach de acuerdo con el estilo de espada despiadada de apoderamiento del alma y le advierte que siga el flujo de energía con mucha atención. Ilmach siente una sensación extraña y emocionante que nunca antes había experimentado cuando la energía comienza a moverse dentro de su cuerpo a través de diferentes puntos de energía. Se da cuenta de que el poder interno de su maestro es suave, pero su presencia es fuerte y clara. Y gracias a esta guía, pudo memorizar el flujo de energía y las ubicaciones de todas las vías y logró formar un pequeño núcleo de energía del tamaño de un frijol. Su maestro lo felicita por ingresar a la etapa Ipma y lo insta a seguir esforzándose hasta que alcance la etapa Talma. En agradecimiento por su buen progreso, el demonio celestial lo invita a cenar esa noche con sus hermanos mayores en la secta, ya que este es el momento perfecto para las presentaciones. Ilmach acepta purificarse primero y luego reunirse con él más tarde, y su maestro le dice que lo estará esperando. Ilmach suspira porque no está entusiasmado con otra cena grupal. Piensa que estos hermanos mayores son en última instancia sus rivales por el puesto de demonio celestial, mientras que todo lo que quiere es vivir en paz y comodidad. Ilmach le pregunta a Hina-Yan qué arte demoníaco aprendió, y ella responde que es el arte demoníaco manual. Ilmach recuerda la escarcha que a veces se formaba a su alrededor y se da cuenta de que esta es la razón, lo cual ella confirma. Ilmach se sorprende al recordar de repente que el efecto secundario del arte demoníaco manual es la hipersexualidad. Ilmach se arrepiente de haber descubierto esto ahora que ha comenzado a acostumbrarse a las cosas, preguntándose por qué eligió este arte en particular de entre todos los disponibles. Mientras Ilmach está en el baño, se siente abrumado por la ansiedad mientras piensa en el efecto secundario del arte marcial que domina Hina-Eon, que es la hipersexualidad, e imagina el caos que podría sobrevenir si pierde el control de sí misma. Se imagina que las cosas podrían volverse caóticas, por lo que sumerge su cabeza en el agua para desterrar estos pensamientos. Eon le dice que los efectos secundarios del arte demoníaco manual difieren entre hombres y mujeres. Ilmach se sorprende y le pregunta qué le sucede entonces a las mujeres. Ella explica que para las mujeres, su racionalidad se vuelve más aguda y piensan de manera más lógica de lo habitual. Ilmach encuentra este efecto secundario muy leve en comparación con los demás y pregunta si hay algo más.
Ella admite que sentimientos como la empatía y la compasión se debilitan en ellas, e Il-Mak se horroriza al darse cuenta de que esto significa que podría convertirse en una psicópata. Pero Aeon no ve esto como un defecto, sino más bien como una ventaja porque este arte fue creado para castigar a los apóstatas. Il-Mak grita internamente que esta es literalmente la definición de un efecto secundario y la llama fanática. Ella se disculpa por la confusión que causó, e Il-Mak de repente se da cuenta de una verdad aterradora y le pregunta si realmente tenía la intención de matarlo la última vez que le agarró el cuello y decide que debe dejar de tomarse el asunto a la ligera. Después de vestirse, se prepara para la parte importante de la noche, que es conocer a sus hermanos mayores. Recuerda lo que Jan le dijo antes, que es el octavo discípulo del demonio celestial, pero también sabe que la mitad de los discípulos han muerto, ya sea por desviación de Kui o en batallas, dejando solo 4 vivos, incluyéndolo a él. Se da cuenta de que la tasa de supervivencia es solo del 50%, pero está decidido a sobrevivir. Se anima a sí mismo con su antiguo nombre, Seo-Hyun, luego entra al comedor y anuncia su llegada como el discípulo más joven, Il-Mak. El demonio celestial le da la bienvenida y lo presenta a los demás como el discípulo más joven que ha acogido en sus últimos años. Su primer hermano mayor, Wi-Hinok, lo saluda calurosamente. Il-Mak recuerda que Hinok practica la técnica de la espada Mara del espíritu explosivo cuyo efecto secundario es la ira incontrolable. Se había convertido en un enemigo del pueblo conocido como el demonio loco porque desató esta ira sobre funcionarios corruptos. Aunque logró superar la peligrosa etapa de Jack Ma, nunca alcanzó la etapa final de Talma, lo que lo convierte en una bomba de tiempo a punto de explotar. Il-Mak devuelve el saludo respetuosamente mientras se advierte a sí mismo que no se deje engañar por su sonrisa amistosa y que permanezca alerta. Hinok le da una palmada firme en la espalda. Il-Mak siente que el ambiente no es tan malo y se dirige hacia su tercer hermano mayor, pensando que podría ser más fácil hablar con él, ya que tenía casi la misma edad que él antes de morir. Il-Mak se inclina y se presenta, pero se sorprende por la reacción de su tercer hermano mayor, Seo Bampion, quien enojado le pregunta por qué se inclinó 2 veces y si lo considera un cadáver porque inclinarse 2 veces es un ritual reservado para los muertos. Il-Mak recuerda que Seo Bampion practica las 14 artes de las sombras, un estilo de espada conocido por su velocidad y sigilo. Resulta que el arte marcial de Seo Bampion es un arte demoníaco centrado en el asesinato. Su efecto secundario es la paranoia, donde siempre ve las peores posibilidades en cada situación. El problema es que Seo Bampion está atrapado en la etapa completa de Jack Ma, el pico de los efectos secundarios, por lo que se siente tan agraviado por el saludo de Il-Mak. Bampion acusa a Il-Mak de desearle la muerte al inclinarse 2 veces. Se acerca a él y le pregunta por qué no puede negarlo si no es cierto. Il-Mak no sabe cómo salir de este aprieto, al darse cuenta de que Bampion interpretará negativamente cualquier cosa que diga. El hermano mayor, Wi-Hinok, interviene con una risa, diciéndole a Bampion que se está tomando su broma demasiado en serio. Añade que el hambre podría haberlo puesto sensible y le ofrece palillos nuevos. Bampion se disculpa confundido. Il-Mak también se disculpa, diciendo que fue su culpa por no conocer la etiqueta adecuada. Il-Mak está sorprendido por la situación, pensando que creía que este lugar estaba lleno solo de locos, pero parece que hay una persona cuerda entre ellos. Piensa que este debe ser su sexto hermano mayor, John Richu, y que podría ser en quien más puede confiar. Pero Richu le dice que ahora no es el momento para esto y le pide que salude a su hermano mayor, señalando un espacio vacío. Otro hombre se ríe y le pregunta a Richu de qué tonterías está hablando. El hombre llama a Richu cuarto hermano mayor. Il-Mak está confundido y se pregunta con quién está hablando, ya que se supone que el cuarto hermano murió en la batalla. Entonces, de repente recuerda que el arte demoníaco que practica Hyun Richu es la técnica de la espada del alma loca, y su efecto secundario son las alucinaciones auditivas y visuales, es decir, la esquizofrenia. Wi-Hinok se ríe a carcajadas y sigue el juego a Richu, diciendo que parece que extraña al cuarto hermano. Richu se disculpa, diciendo que sucedió de nuevo. El demonio celestial comenta que su corazón se calienta al ver a los hermanos cuidándose unos a otros, e Il-Mak se siente aterrorizado, pensando que esto es una verdadera pesadilla y preguntándose cómo terminará esta reunión. Siente hambre y decide comer, recordando que ni siquiera pudo comer en la última cena de la empresa. Pero mientras intenta comer, los demás siguen discutiendo asuntos de trabajo, lo que le molesta mucho. Wi-Hinok nota la confusión de Il-Mak y le dice que le explicará todo de antemano porque eventualmente se unirá a ellos en estos asuntos. Il-Mak acepta escuchar atentamente, pensando para sí mismo con resignación. Aquí voy, uniéndome a ellos.
Wi Hinok comienza a explicar la situación a Il-mak, aclarando que el demonio celestial y sus ayudantes cercanos realizan recorridos de inspección periódicos por los territorios de la secta. Explica que durante el último recorrido, una variable inesperada, Il-mak apareció en una posada, lo que despertó el interés del maestro. Y por la seguridad de Il-mak, el maestro tuvo que regresar primero a la sede. Por esta razón, el maestro organizó esta cena de trabajo hoy para escuchar los informes de los discípulos mayores que completaron los recorridos de inspección y, al mismo tiempo, presentar a Il-mak a sus hermanos mayores. Después de la explicación, el demonio celestial le pide a Il-mak su opinión sobre la discusión hasta ahora, ya que está interesado en conocer su perspectiva sobre cómo la secta divina cuida a la gente común. Dado que Il-mak viene de afuera, quiere escuchar su nueva perspectiva y si tiene alguna idea para mejorar. Il-mak se da cuenta de que esto es una prueba. Sabe que el objetivo de todos sus hermanos mayores es alcanzar la posición de demonio celestial y están dispuestos a luchar entre sí sin dudarlo por esta posición. Pero Il-mak o Seo-hyun son completamente diferentes. No le importa esta lucha de poder. Todo lo que quiere es relajarse y comer tanto como sea posible. Sabe que los fanáticos como Hina Eon no lo dejarán holgazanear. Por lo tanto, decide que a partir de hoy, debe distanciarse por completo de su círculo de interés desempeñando el papel del eterno mandamás intermedio, alguien a quien no le importa la posición más alta y no tiene intención de ponerse del lado de nadie. Para tener éxito, debe aparecer como alguien a quien le falta algo, no demasiado inteligente, no demasiado sobresaliente. Debe ser como un nuevo empleado lleno de entusiasmo pero ignorante, alguien que se esfuerza pero no logra grandes resultados, o en otras palabras, un fracaso ambicioso de primera clase. Y afortunadamente para él, conoce la respuesta perfecta a esta pregunta, una respuesta inspirada en el sistema burocrático que sufrió en su vida pasada. Il-mak comienza a presentar su propuesta diciendo que primero, deben establecer un sistema de informes claro y formularios estandarizados. De esta manera, los superiores solo revisan los informes mientras que los rangos inferiores ejecutan las órdenes, aliviando a los hermanos mayores de la molestia de hacer el trabajo de campo ellos mismos. En segundo lugar, sugiere dividir las tareas y especializarlas con funcionarios que roten periódicamente entre diferentes regiones y departamentos. Explica que dejar a alguien en el mismo trabajo durante mucho tiempo aumenta el riesgo de corrupción, y al cambiar sus deberes y regiones, se puede evitar que se confabulen con los poderes locales. Añade que mientras haya un sistema de informes detallado, las transferencias no serán un problema y, por lo tanto, la rotación de departamentos será fácil. Concluye que estas dos medidas se complementan entre sí, convirtiéndolas en la solución perfecta. En su interior, Il-mak se pregunta si este disparate burocrático tiene sentido en este mundo. Sabe por su experiencia pasada que la división de departamentos y los sistemas de informes son el punto de partida para que todos evadan la responsabilidad. Los informes se acumulan, el trabajo se retrasa y los informes que llegan se convierten en la base para echar culpas. La rotación de departamentos también es caótica, ya que es raro que un antiguo empleado deje algo para su sucesor. Wi Hinok se prepara para poner a este novato ignorante en su lugar y para mostrarle la diferencia entre la fantasía y la realidad y lo que sucede cuando el entusiasmo no tiene sustancia. Il-mak piensa para sí mismo que para que su plan de aparecer como un novato ignorante tenga éxito, está dispuesto a recibir algunos golpes. Pero, contrariamente a sus expectativas, Wi Hinok le da una palmada en la cabeza y luego lo abraza fuertemente mientras se ríe, diciéndole al maestro que el hermano menor es mucho más inteligente de lo que pensaba. Il-mak se queda ahí parado, confundido por este repentino giro de los acontecimientos. Hinok elogia la propuesta de Il-mak, señalando que tuvo en cuenta la posibilidad de corrupción entre los trabajadores y que su sistema propuesto está en línea con los principios sexuales. Il-mak grita internamente que esto no es lo que quería decir en absoluto. El demonio celestial se ríe, señalando que el enfoque de Il-mak en la palabra perfecto parece un efecto secundario de su arte marcial, que causa un trastorno obsesivo-compulsivo. Il-mak niega esto en secreto de nuevo. El tercer hermano mayor, Seo Gwampion, comenta que no ha pasado ni un solo día desde que Il-mak comenzó a entrenar, sin embargo, sus logros en artes marciales, además de su mente, son impresionantes. La frustración de Il-mak crece. El maestro decide terminar la conversación sobre el trabajo por ahora y llamará a Il-mak más tarde para hablar con él en privado, anunciando que es hora de disfrutar de la fiesta. Il-mak suplica internamente que se detengan. Más tarde, Il-mak reflexiona que el sistema burocrático surcoreano, a pesar de su antigüedad, es ciertamente más desarrollado que cualquier sistema en el mundo de las artes marciales. Había descubierto que la secta divina no tenía un sistema real, sino que era solo un desastre donde el demonio celestial daba órdenes y todos tenían que cumplirlas.
Se da cuenta de que su error fue asumir que existía una estructura organizativa basada únicamente en la autoridad del maestro. Después de la cena, Il-mak le dice a Jin Yeon que va a salir un rato a digerir la comida, y ella le pide que regrese antes de que comience el entrenamiento externo de artes marciales. Piensa para sí mismo que gracias a su exitosa propuesta, su carga de trabajo ha aumentado aún más. Se queja de que su tiempo ya es escaso con la reciente edición de estudios de doctrina y se pregunta cuándo se supone que debe descansar. Camina afuera, deseando poder encontrar algo que lo ayude a relajarse. Ve a una niña pequeña caminando frente a él y piensa en la palabra curación. Se recuerda a sí mismo que es Seo Hye-on en sus 30 y no debería verse afectado por solo ver a un niño lindo. Se da cuenta de que parece asustada y decide que la prioridad es calmarla con un comportamiento maduro. Se acerca a ella con una amplia sonrisa y le pregunta suavemente qué está haciendo aquí. La niña tartamudea al hablar y se da cuenta de que su muñeca ha caído al agua, por lo que le dice que puede contar con él. La niña señala dónde está la muñeca, e Il-mak salta al agua profunda y la recupera para ella. Se siente avergonzado por tratar de verse genial, pero la niña le agradece por salvar su muñeca. Le pregunta por qué estaba jugando sola, y ella responde que nadie en casa juega con ella. Simplemente le ordenan que entrene. Il-mak se conmueve por sus palabras, dándose cuenta de que su situación es muy similar a la suya. Se presenta como Il-mak, y ella se presenta como Siona. Sugiere que se reúnan de nuevo al día siguiente, luego cambia de opinión y sugiere que se reúnan todos los días a la hora del almuerzo para que pueda jugar con ella a diario. Siona le pregunta a Il-mak si su promesa de jugar con ella todos los días es real, y él le asegura con entusiasmo que es una promesa firme. Luego se hacen la promesa del meñique para sellar su acuerdo. Unos días después, durante el entrenamiento, Jin Aeon se da cuenta de que Il-mak parece estar de buen humor y le pregunta si le ha pasado algo agradable recientemente. Il-mak intenta distraerla, afirmando que su buen humor se debe a su rápido progreso en el aprendizaje. Se jacta de que a este ritmo, espera terminar sus estudios doctrinales dentro de medio año. Ayon está de acuerdo con él, e Il-mak se siente culpable por mentir sin querer. Mintió porque siente que si Jin Aeon se entera de Siona, le prohibirá reunirse con ella. Esta reunión diaria es su único momento para relajarse, y está decidido a protegerlo sin importar el costo. El demonio celestial llega de repente y le dice a Il-mak que su rápido progreso es una buena noticia. Ambos lo saludan. El maestro le dice a Il-mak que la opinión que presentó en la cena fue excelente, pero parecía un poco desconectada de la realidad de la secta. Por lo tanto, le asigna una nueva misión, ir a ver la secta por sí mismo y proponer un plan de mejora basado en lo que vea. Il-mak intenta evitarlo, diciendo que todavía está incompleto y que tiene mucho que aprender. Pero el maestro responde que, aunque el entrenamiento es importante, retrasar esta misión práctica no es prudente. El maestro decide que lo mejor es que Il-mak se vaya al día siguiente, lo que frustra a Il-mak. El maestro agrega que Aeon lo acompañará para que pueda entrenar en su tiempo libre y no preocuparse por quedarse atrás, e Il-mak odia esta idea más que nada. Más tarde, Il-mak regresa al entrenamiento sintiéndose desesperado, y Ayon le ordena que aprenda el juego de pies y el arte de la ligereza rápidamente porque no tienen mucho tiempo. En lo único que puede pensar Il-mak es en que extraña a Siona. En otra parte, Siona está entrenando sola y se ve triste. Una mujer se acerca a ella y le pregunta qué está haciendo. La mujer le dice con severidad que no está concentrada. Siona se disculpa, luego continúa su entrenamiento en serio. La mujer suspira, luciendo impresionada, y susurra el nombre, Siona. Luego le dice que no es nada y le ordena que continúe entrenando hasta que regrese. La mujer se aleja, culpándose a sí misma por casi romper el protocolo. Ella piensa que este es un momento crucial y se disculpa con Siona en su mente, pidiéndole que aguante solo un poco más. Siona se queda sola de nuevo. Al día siguiente, Il-mak se prepara para partir con una cara sombría mientras Ayon camina delante de él cargando el equipaje y piensa en cómo realmente se va al día siguiente. Il-mak se va, lamentando no poder contarle a Siona sobre su repentina partida y desearía saber dónde vivía su familia para poder al menos enviarle un mensaje. Se disculpa con ella en su corazón y promete regresar pronto, pidiéndole que lo espere. Le presentan a sus guardias personales a quienes el maestro asignó para acompañarlo. El primero es Han Wei, y el segundo es Wan Muyol. Il-mak lo saluda. Se siente aliviado cuando se da cuenta de que el maestro mismo no los acompañará y comienza a planear cómo fingir que inspecciona mientras se toma un descanso. Piensa en comprarle un regalo a Siona, pero está desconcertado sobre lo que les podría gustar a los niños en un mundo de artes marciales. Pero sus planes de descanso se evaporan cuando Jin Aeon le impide subir al carruaje, diciéndole que de ahora en adelante correrá junto a ellos.
Ilmak no entiende lo que quiere decir, pero el carruaje de repente despega, obligándolo a correr detrás mientras le grita a Aeon en protesta. Ella le dice con calma que esto también es parte del entrenamiento. Ella explica que aprendió el juego de pies ligero ayer y ahora debe usarlo para mantenerse al día con la velocidad del carruaje. Ella continúa instruyéndolo mientras corre, recordándole que mantenga la cintura recta y su enfoque agudo, enfatizando que su postura no debe vacilar sin importar cuán duras sean las condiciones. Ella le dice que solo lo dejará descansar durante los ejercicios de respiración. Cuando llegan a su destino, Ilmak se derrumba por el agotamiento, preguntándose qué tipo de descanso es este. Los ejercicios de respiración en un carruaje tembloroso fueron una experiencia terrible, y apenas logró calmar su energía furiosa sin descansar realmente. Aeon lo ayuda a levantarse y le dice que inmediatamente se prepararán para los ejercicios de purificación y activación del canal sanguíneo. Ilmak piensa por un momento que ella tiene alguna consideración por él, pero agrega que los estudios de la doctrina comenzarán después de un Sijin, 2 horas, y le ordena que termine de preparar sus materiales para entonces. Ilmak maldice su mala suerte. Al día siguiente, deambulan por el pueblo, e Ilmak encuentra esto más relajante. Decide que no le importa mejorar la secta demoníaca y que cualquier sugerencia que haga significará más trabajo para él. Resuelve hacerse el tonto incluso si se le ocurre una buena idea. Aeon le pide su opinión sobre el lugar, y él responde que parece un pueblo agradable. Pregunta sobre la naturaleza del trabajo de los creyentes aquí, y ella explica que generalmente suprimen a los ladrones y bandidos. Pero como están cerca de la sede, casi no hay villanos. En cambio, ayudan a la gente común con sus problemas diarios y difunden las enseñanzas sexuales. Después del recorrido, Aetian le dice que continuarán mañana según el horario. Ella le pregunta sarcásticamente, ¿no deberían recorrer todo Xinjiang para encontrar una manera de mejorar? Ella señala que el próximo pueblo está a más de 1000 li de distancia, lo que significa más carreras. Ilmak de repente la detiene, anunciando que tiene una gran idea. Ilmak le pide a Aeon que le traiga un pincel, tinta y papel, asegurándole que su idea definitivamente funcionará. Ilmak piensa que tiene algunas ideas, pero el problema es que no puede implementarlas por completo bajo las condiciones sexuales. Sin embargo, ve que tener un plan incompleto es mejor que nada, y mientras escribe, le preocupa que su plan no sea del todo perfecto. También teme que su plan cree nuevos problemas, por lo que decide usarlo como un estándar básico y resolver el resto más tarde. Los dos guardias, Han Wei y Wan Muyol, lo observan desde la distancia. Han Wei está impresionado por la capacidad de Ilmak para escribir todo esto basándose en solo medio día de observación y se pregunta si los rumores sobre su brillante estrategia son ciertos. Aeon le pregunta si se refiere al sistema de informes que Ilmak propuso anteriormente, y Jianghui responde que pensó que era solo un rumor, pero ahora no puede dudar de sus habilidades. Wan Muyol sigue siendo escéptico, diciendo que tener muchas opiniones no significa que sean buenas y deben ser verdaderamente beneficiosas para la secta. Hina Aeon se une a ellos y está de acuerdo con Muyol, pero agrega que el joven maestro Ilmak es diferente. Sang Wei le pregunta si cree en él, y ella responde con una leve sonrisa que cuando se trata de descansar, el joven maestro es imbatible. Aeon presenta el plan completo a los guardias, y lo admiran, describiéndolo como excelente. Pero Ilmak todavía no está satisfecho, creyendo que al plan le falta un elemento vital para ser perfecto. De repente, se da cuenta de que esta obsesión por la perfección podría ser un efecto secundario de su arte marcial. Rápidamente descarta la idea, convenciéndose a sí mismo de que la razón es que los principales objetivos de su nuevo plan son los niños, y requieren un manejo cuidadoso. También admite en secreto que le recuerda a Siona. Mientras Ilmak está pensando en Siona, Aetian de repente lo detiene y le ordena que no se mueva. Ella mira por la puerta y ve a un grupo de bandidos a caballo acercándose. Ella nota que están muy organizados y deduce que lo más probable es que sean soldados desertores. Los guardias intercambian señales, planeando eliminarlos a todos, decidiendo observar en silencio por el momento. Aeon nota una mirada decidida en el rostro de Ilmak. Uno de los bandidos declara que matarán a los hombres y venderán a las mujeres. El líder de los bandidos se opone, diciendo que solo querían tomar su riqueza como último recurso. El líder ordena a sus hombres que no dañen a nadie, pero insiste en que no puede dejar que sus hermanos mueran de hambre y ordena a la caravana que entregue todo a cambio de sus vidas. El guardia, Wan Muyol, salta para atacarlos, mientras que el líder de los bandidos lamenta su situación, deseando haber podido vivir una vida decente. Ilmak grita desde el carruaje diciéndole a Muyol que no lo mate. Antes de que sea demasiado tarde, Muyol cambia el camino de su espada justo antes de cortar el cuello del líder. Los otros bandidos se enojan, llamando escoria a los miembros de la secta y juran matarlos a todos.
Ayon se pregunta por qué Ilmak dudó en dejarles matar a los bandidos. Son solo ladrones que pueden ser derrotados fácilmente. Ilmak le dice tranquilamente que se calle y observe. Los guardias derrotan rápidamente a los bandidos y todos caen al suelo inconscientes. Ilmak declara que estos hombres serán el toque final para su plan. Más tarde esa noche, el líder de los bandidos, Angun, se despierta y se encuentra atado e inmovilizado. Ilmak aparece ante él y le pregunta si está despierto. Lo llama por su nombre y Angan se pregunta cómo lo supo. Ilmak le dice que no fue difícil averiguarlo, ya que sus hombres confesaron todo fácilmente después de ser tentados con comida y mujeres hermosas. Ilmak revela que conoce la trágica historia de Angan, como un oficial más joven lo superó debido a conexiones familiares, como fue incriminado por malversación cuando trató de aconsejarlo como un anciano, y como apenas escapó de la ejecución con sus hombres, solo para terminar en el territorio de la secta divina. Ilmak explica que incluso si intentara unirse a la secta, sería rechazado por ser un ex soldado. Luego lo sorprende con una oferta directa, preguntándole qué piensa acerca de servir a la secta divina. Se presenta como un discípulo del demonio celestial y le dice a Angun que él es la persona perfecta para cierta tarea que tiene en mente. Le promete que si obedece, borrará sus crímenes y lo ayudará a unirse oficialmente a la secta. Le recuerda que sus hombres están arriesgando sus vidas por él y le pregunta si no preferiría que trabajaran juntos con honor. Angan le pregunta a Ilmak la razón de esta oferta, que ve en él y si no tiene miedo de que lo traicione. Jinhan interviene y responde por él, diciendo que para conocer a un hombre, debes mirar a sus seguidores. Añade que aunque sus hombres puedan ser tontos, duda que sigan a alguien verdaderamente malvado. Angun se siente agradecido con sus hombres una vez más. Ilmak piensa para sí mismo que con esto, todas las piezas de su plan están en su lugar. Más tarde, Ilmak presenta su plan escrito al demonio celestial. Explica que su idea no es grandiosa, sino simplemente establecer una escuela. Explica que aunque los esfuerzos sexuales han reducido el número de bandidos, esto ha llevado a menos oportunidades para que los niños sientan la gracia y la protección sexual, lo que resulta en un debilitamiento de su fe. Su escuela tiene como objetivo solucionar eso. Los niños aprenderán a leer, escribir y la doctrina sexual de forma natural, expandiendo la influencia sexual y creando un sistema para nutrir nuevos creyentes. El demonio celestial describe el plan como brillante, e Ilmak piensa sarcásticamente que este plan impecable es el resultado de su efecto secundario de artes marciales, pero lo niega en su mente. El maestro le pregunta sobre una parte específica del informe, preguntándose si tiene la intención de enseñar algo más que la doctrina, e Ilmak lo confirma, revelando la característica final de su plan. Las artes marciales se enseñarán en la escuela, difundidas como una forma de ejercicio diario. El demonio celestial le pregunta a Ilmak si está sugiriendo enseñar las artes demoníacas a los niños. El maestro explica que, aunque los efectos secundarios de las artes demoníacas pueden superarse, enseñárselas a aquellos sin corazones rectos solo aumentará el sufrimiento innecesario. Ilmak responde que lo que los niños aprenderán no son las artes demoníacas, sino artes marciales básicas y externas. El demonio celestial deduce que Ilmak tiene la intención de seleccionar a los más destacados entre estos niños para enseñarles las artes demoníacas más tarde, lo cual Ilmak confirma. Ilmak añade que incluso si no terminan aprendiendo las artes demoníacas, aprender lo básico marcará una gran diferencia en sus vidas, y estos niños se convertirán en una fuente de fortaleza para la secta. Ilmak revela la parte final de su plan. Los soldados desertores que reclutaron en su camino aquí ayudarán con este asunto. Han aprendido artes marciales militares, que pueden ser más lentas pero están libres de efectos secundarios. Y dado que de todos modos buscaban unirse a la secta, usarlos hará que la preparación de las artes marciales básicas vaya sin problemas. Añade que son individuos multicapacitados que pueden ser utilizados como gerentes de academia en áreas que carecen de una persona calificada. El demonio celestial elogia a Ilmak por su arduo trabajo y significativas contribuciones. Y como recompensa, le concede el honor de nombrar esta nueva academia como desee. Le pregunta si tiene un nombre en mente. Ilmak piensa que la idea de la academia está inspirada en algo del mundo moderno, un lugar que enseña artes marciales y ejercicios físicos mientras proporciona educación de carácter, lo que le recuerda al taekwondo. Por lo tanto, sugiere llamarlo Taeguk Tojo. Después de este logro, Ilmak se desploma en su cama por el agotamiento. Jin Aeon le dice que pospondrá los estudios de hoy, pero sugiere que al menos se dé un baño antes de dormir. Ilmak se niega, diciendo que solo quiere superar el día, especialmente porque el maestro mismo ha elogiado su arduo trabajo. Ayon acepta a regañadientes, e Ilmak se siente aliviado de que el viaje de trabajo finalmente haya terminado y de que finalmente podrá ver a Siona mañana.
Después de que Ayon se va, mientras piensa en encontrarse con Siona, se pregunta si está molesta con él por desaparecer sin avisar y espera que lo perdone rápidamente porque le compró un regalo. De repente, alguien aparece en su habitación a altas horas de la noche, e Il-mak le pregunta por qué está aquí. Il-mak se da cuenta con temor de que es su tercer hermano mayor, Seo Bampion. Bampion le dice que quería reunirse con él sin que sus guardias lo supieran, a quienes Il-mak considera perros guardianes, no guardias. Bampion elogia a Il-mak diciendo que el maestro estaba muy orgulloso de él y que sus ideas como el sistema de informes y el taguchtojo eran métodos que nunca podría haber imaginado él mismo. Il-mak se pregunta si Bampion ha venido porque se siente celoso de él. Bampion continúa preguntándose sobre la diferencia entre él e Il-mak. Y mientras habla, ve el regalo que Il-mak compró para Siona. Bampion se da cuenta de que Il-mak es fundamentalmente diferente a él. Parece tener una buena relación con una joven dama, y es natural que a nadie le desagrade un hombre inteligente como él. Se compara a sí mismo con Il-mak, describiéndose a sí mismo como viejo, desgastado y completamente incompetente, y concluye que alguien como él debería morir o más bien debería matar a todos. Il-mak se enfrenta al ataque de paranoia que ha superado a Seo Bampion, agarrándolo y gritando que lo que está diciendo sobre sí mismo no es cierto y que la persona por la que tiene el segundo mayor respeto no debería hablar de esta manera. Bampion se sorprende y pregunta vacilante si realmente lo respeta en segundo lugar. Il-mak le asegura que su maestro es el primero en su respeto, y Bampion viene justo después de él. Il-mak continúa halagándolo, afirmando ser una persona defectuosa con mucho que aprender y que ve a Bampion como un modelo a seguir y un ejemplo a seguir. Luego señala el regalo que está sosteniendo, explicando que es para una niña que conoce y afirma que ella misma dice que los hombres como Bampion son muy populares mientras se disculpa en secreto con Siona por usar su nombre. Bampion parece conmovido, pero aún es escéptico y le pregunta a Il-mak si se está burlando de él. Il-mak lo niega firmemente y fortalece su mentira afirmando que el maestro también dijo algo similar. Il-mak explica que aunque pueda parecer lo contrario, el maestro siempre lo está regañando. Y cada vez que le dice que debe aprender de su tercer hermano mayor, agrega que el maestro se jactaba mucho de los 14 golpes de sombra que Bampion domina, describiéndolos como las mayores artes de asesinato en el mundo y que Bampion siempre lo tranquiliza. La expresión de Bampion de repente se oscurece y se vuelve aterradora, y pregunta con un tono helado si esto es realmente cierto. Il-mak entra en pánico, dándose cuenta de que podría haber dicho algo mal cuando Bampion de repente desenvaina su espada. Bampion declara que este es el primer golpe de los 14 golpes de sombra y le ordena a Il-mak que contemple su espada y se dedique a perfeccionar sus habilidades de esgrima. Luego envaina su espada, le dice a Il-mak que disfrutó su tiempo con él y promete visitarlo a menudo de ahora en adelante antes de irse, dejando a Il-mak temblando de miedo. Después de que se va, Il-mak piensa que podría necesitar cambiarse la ropa interior por puro terror. Al día siguiente, Il-mak le dice a John que va a salir a digerir su comida, mientras que en realidad, está emocionado de finalmente conocer a Siona y planea colmarla de afecto para compensar la falta de sueño que sufrió debido a la visita de Bampion. Pero Yeon lo detiene, diciéndole que como no pudo hacer sus estudios doctrinales ayer, tiene la intención de usar esta oportunidad ahora para compensar lo que se perdió. Il-mak grita internamente, preguntándose por qué le está haciendo esto, pero Etienne responde fríamente que su progreso es más importante que el suyo. Ella le pregunta si hay alguna otra razón que le impida estudiar ahora. Así que inventa una excusa de que estaba preocupado por sentirse somnoliento después de comer, luego se resigna a la situación y se disculpa en secreto con Siona. Mientras tanto, Siona lo espera en su lugar de encuentro habitual. Durante sus estudios, Il-mak se siente extremadamente somnoliento. Admite que está cansado, pero oculta la verdadera razón, que fue la aterradora visita de Bampion la noche anterior. Él pide salir a tomar aire fresco, y Aeon le dice que lo esperará. Il-mak se sentía agotado y se preguntaba si su tercer hermano mayor lo visitaría todas las noches. Acepta la adulación como una forma de mantenerse con vida, pero desea que Bampion al menos respete sus horas de sueño. Se da cuenta de que está mal esperar tal consideración de los miembros de la secta, y todo lo que desea es tomar una siesta tranquila con Siona. De repente, ve a Siona frente a él en el pasillo, confundido por su presencia aquí, y nota que su cabello parece más rojo de lo habitual. Ella lo llama Il-mak Appa, y él le pregunta confundido cómo supo su ubicación. Él expresa su preocupación por qué ella esté fuera tan tarde, diciendo que su madre la regañará, pero ella de repente lo agarra y pregunta en un tono oscuro por qué la abandonó, recordándole su promesa de jugar juntos todos los días. Il-mak se disculpa rápidamente, tratando de explicar que había una razón real para su ausencia, pero ella lo interrumpe, diciendo que no hizo nada malo.
Ella le dice que entiende todo porque él es el venerado discípulo del demonio celestial, luego lo invita a ir con ella a su clan donde pueden comer, dormir y jugar juntos. Ella se burla de él, diciendo que ella asumirá toda la responsabilidad por él, y él le dice que se calme. En ese momento, Ilmak recuerda una verdad que había estado evitando, que Siona también había aprendido las artes demoníacas y es un verdadero miembro de la secta. La alucinación se rompe repentinamente, e Ilmak se encuentra tirado en el suelo a la intemperie frente a Hinaidian, quien le pregunta por qué está en tal estado. Siona aparece y le pregunta a Aidian quién es. Siona grita de ira y ataca a Aidian, acusándola de interponerse entre ella y su appa. Ion se pregunta si la niña está poseída por un espíritu demoníaco. Ilmak grita, diciéndole que no la lastime, explicando que ella es solo una niña bajo la influencia de un demonio oscuro, y le pide que simplemente la someta. Ion lo pone a salvo y le pregunta si está bien. Ilmak la tranquiliza y pregunta por Siona. Ion le dice que usó una técnica demoníaca simple para ralentizar temporalmente sus movimientos y que se recuperará pronto. Pero Siona se libera repentinamente y ataca de nuevo, hiriendo a Ilmak en el hombro mientras protege a Ion. Siona le dice que se quite de en medio para que pueda matar a Ion. Ella le pregunta celosamente si él y Ion están en algún tipo de relación especial. En un momento oscuro, Siona piensa que si Ilmak no es suyo, la abandonará. Pero este pensamiento oscuro se desvanece cuando encuentra a Ilmak abrazándola repentinamente. Se disculpa por desaparecer sin previo aviso, explicando que la misión de su maestro era urgente, y no tuvo la oportunidad de decírselo, especialmente porque sus reuniones eran un secreto para todos. Ilmak continúa disculpándose con Siona, explicando que si le hubiera contado antes sobre su viaje, no habría tenido que preocuparse tanto, pero temía que interrumpiera su tiempo juntos. Admite que fue egoísta porque odiaba la idea de que sus reuniones fueran interrumpidas. Ion le pregunta a Siona si odiaba mucho a Ilmak, y Siona lo niega, llorando. Siona a su vez se disculpa porque el hombro de Ilmak resultó herido por su culpa, pero él le asegura que es solo una lesión menor. Ion de repente le pregunta a Ilmak cuándo se hizo tan cercano al heredero del clan Yukreon, e Ilmak se confunde y pregunta si ella también conoce a Siona. Se sorprende cuando escucha el nombre del clan, y Ion explica que esta es Yukreon Siona, la única nieta del clan Yukreon. Más tarde, Ion deduce de la reacción de Ilmak que realmente no conocía la costumbre, e Ilmak le pregunta de qué costumbre está hablando. De repente, un grupo de mujeres elegantes llega bajo la lluvia, y Eon le dice que se lo explicará más tarde. Cuando Ilmak pregunta quiénes son, Eon le dice que la dama al frente es Lady Chungba, la madre de Ukrian Siona. Ilmak nota que su rostro enojado se parece exactamente al de Siona cuando se enoja, y Siona también se da cuenta de que su madre debe estar muy enojada. Ilmak tranquiliza a Siona y le dice que hablará con su madre, pidiéndole que espere. Siona está de acuerdo, y a Eon le pregunta qué va a hacer, a lo que él simplemente responde que se reunirá con ella primero. Ilmak y Aidian dan un paso adelante para encontrarse con Lady Changhua y sus acompañantes. La saluda y se presenta como el octavo discípulo del demonio celestial y pregunta si ella está aquí por Siona. La dama lo confirma, pero dice que quiere preguntarle algo primero. ¿Cuál es su objetivo? Ilmak finge no entender, y ella le dice que no se haga el listo. La dama explica que sabe que Siona vino aquí sola a buscarlo, lo que significa que se conocían antes. Y dado que Siona nunca inicia contacto con nadie, debe significar que Ilmak tenía algún motivo y ha roto la costumbre. Ilmak es acusado de seducir a Siona para sus propios fines, pero él lo niega vehementemente, insistiendo en que se conocieron por casualidad y se hicieron amigos y que esta es la verdad, lo crea a ella o no. Pregunta enojado sobre esta costumbre que enfurece a todos, y la dama le pregunta si su instructor no se lo contó. Aidian se disculpa y admite que es su culpa. Ilmak la defiende afirmando que ella solo se centró en prepararlo para el examen de ingreso al Matawan. Ilmak le pide amablemente a la dama que se lo explique, y ella acepta, pero pide hablar en privado ya que es difícil hablar frente a Siona. Después de que están solos, Ilmak le pregunta directamente, ¿cuál es esta costumbre que no se puede mencionar frente a ella? Lady Chonghua comienza a explicar la costumbre, aclarando que las niñas del clan Ukrian son entrenadas desde la infancia en un arte marcial que tiene un efecto secundario que causa una naturaleza obsesiva y extrema. Por esta razón, la costumbre prohíbe cualquier contacto con la niña hasta que se apegue a un objeto inanimado como el objetivo de su obsesión. Ilmak pregunta si esto es por temor a que Siona pueda dañar a otros, y la dama responde que si fuera así de simple, no necesitarían una costumbre en primer lugar. Añade que el mundo no es tan simple, ya que es natural que las personas se apeguen unas a otras, pero estos apegos no duran porque los humanos se lesionan, se enferman y eventualmente mueren. Explica que estos riesgos son mayores para aquellos en la secta divina.
porque si la persona a la que están apegados muere, se derrumban por completo. Ella revela que en el pasado, los enemigos intentaron explotar esta debilidad para controlar a la familia Yukrion amenazando a la persona a la que estaban apegadas sus niñas. Hina Eon concluye la explicación, confirmando que esta costumbre es, en última instancia, para proteger a Siona, y este es el argumento de su madre. Después de que termina de hablar, Lady Changhua se prepara para irse, diciendo que las despedidas son innecesarias. Pero Il-mak la detiene, preguntando si ha terminado de presentar sus excusas. Ayon se sorprende e intenta salvar la situación, pidiéndole a Il-mak que se disculpe. Il-mak la ignora y repite su pregunta bruscamente, acusando a la dama de maltratar a Siona. Le grita que está obligando a su hija a aprender un arte demoníaco con el pretexto de la costumbre y luego usando la misma costumbre para negarle el amor de una madre, cuestionando si alguna vez le dio a Siona la opción al respecto. Continúa culpándola, preguntándole si siquiera sabe lo que Siona realmente quiere y si no ve, como su madre, que la está haciendo sacrificar todo. Lady Changhua explota de ira, preguntándole que sabe un novato como él para vomitar tales tonterías, y agrega con lágrimas si conoce la escala del sacrificio que hicieron para dar la espalda a su hija. Il-mak responde fríamente que no lo sabe, pero sabe una cosa. Toda esta farsa sucedió porque le falta fe. La dama se queda atónita por su acusación, luego grita que no sabe nada y lo ataca para matarlo. De repente, su mano se detiene en el aire cuando el demonio celestial ha llegado y está frente a ella. La dama inmediatamente se arrodilla y saluda al líder de la secta. El maestro dice que se apresuró aquí para que Il-mak no llegara tarde a su entrenamiento, pero en cambio, encontró una escena que nunca antes había presenciado. Mira a Il-mak y le dice que tiene muchas preguntas. Pero primero, quiere saber qué quiso decir cuando se atrevió a hablar de una falta de fe en esta secta divina. Mientras tanto, Siona todavía está esperando afuera bajo la lluvia enfrentando la ira del demonio celestial. Il-mak comienza a explicar su posición. Cita las palabras anteriores de su maestro que todos los efectos secundarios de las artes demoníacas pueden superarse. Luego cuestiona la costumbre actual señalando que asume preventivamente que Siona inevitablemente no logrará superar los efectos secundarios. Antes de que se le malinterprete, aclara que no quiere acusar a la dama de una falta de fe en la secta, sino que hablaba de la fe como madre, implorándole que creyera un poco más en su hija. Il-mak afirma que Siona es joven en edad pero no es tonta ni débil, y que es plenamente capaz de superar los efectos secundarios de su arte marcial. Incluso si su energía se desvía, con un poco de ayuda, seguramente podrá superarlo por su cuenta. Concluye su discurso diciendo que la señora Changhua, como madre, conoce mejor esta verdad. La dama se conmueve por sus palabras y le pregunta cómo puede creer tanto en Siona. Il-mak responde que la razón es que Siona es una niña del gran y orgulloso clan Yukreon. Siona, que había estado escuchando desde la distancia, se sintió profundamente conmovida. Su madre la ve y le dice que es hora de irse, pero Siona intenta decir algo. Su madre le pregunta fríamente si tiene intención de pedir volver aquí, y Siona responde firmemente que sí, prometiendo convertirse en alguien digno del clan Yukrian. Promete comerse toda la comida y entrenar aún más, todo a cambio de que se le permita regresar. Su madre añade otra condición, también debe estudiar mucho, y Siona está de acuerdo alegremente. Después de que se van, el demonio celestial comenta que parece que la niña del clan Yukrion ya se ha obsesionado con Il-mak. Le advierte que, aunque las cosas terminaron hoy con una lesión menor, estos efectos secundarios podrían llevarle a la muerte en otras circunstancias. Le pregunta si realmente puede manejarla. Il-mak responde con confianza que Siona nunca le hará daño, y que incluso si lo hiciera, está preparado para soportarlo todo. El demonio celestial sonríe y le dice que haga lo que le parezca, admirando en secreto el valor de su discípulo. El maestro piensa que Il-mak no solo ideó un sistema profundo en el que él mismo no había pensado, sino que también se enfrentó directamente al poderoso clan Ayukrian. Se da cuenta de que si este asunto se maneja bien, el clan se convertirá en un aliado absoluto de Il-mak, lo que sería valioso incluso si Il-mak ya no sigue siendo su discípulo en el futuro. Unos días después, durante un descanso del entrenamiento, Il-mak piensa con alivio que no ha habido más fricciones con el clan Yukrian. Siona viene corriendo hacia él y se lanza a sus brazos alegremente. Il-mak se da cuenta de que nadie puede encontrar fallos en un asunto en el que el demonio celestial medió personalmente. Recuerda el momento de la tardía llegada de su maestro y su intenso miedo en ese momento, mientras Siona le pregunta si ha estado estudiando bien. Él le da una palmadita en la cabeza, convencido de que enfrentarse a ellos ese día fue la decisión correcta. Il-mak piensa que el maltrato infantil cruza todas las líneas, incluso en la secta demoníaca y que necesita estos momentos de tranquilidad con Siona para no perder la cabeza. Siona le pregunta qué hizo ese día, e Il-mak recuerda el regalo que le trajo.
Le dice que se fue de viaje de negocios y vio algo que pensó que le quedaría hermoso, así que se lo compró. Le pregunta si quiere probárselo, y Siona se siente profundamente conmovida, abrazando la caja y pensando que este es el primer regalo que ha recibido de su hermano. Cuando Il-mak le pregunta por qué duda, ella le dice que podría ensuciarse, así que esperará a ponérselo en un día importante. Hina-eon observa la escena desde la distancia, pensando que Siona parece estar controlando sus efectos secundarios de forma relativamente estable. De repente, John se da cuenta de que se acercan dos personas, e Il-mak los reconoce. Son sus hermanos mayores, Hina-eok y Seo Bampion. Yeon nos saluda, mientras Il-mak se pregunta por qué está Hinok aquí, ya que está acostumbrado a las visitas nocturnas de Bampion. Bampion explica que él es quien acompañó a Hinok aquí, y Hinok explica que se enfrenta a un problema de personal en el cuerpo del dragón rojo y vino a pedir la ayuda de Il-mak después de que se extendieran los rumores de su astucia. Le pide que ofrezca su sabiduría a su tonto hermano mayor. Il-mak teme que si rechaza su petición, la ira de Hinak estalle, por lo que pregunta con cautela sobre la naturaleza del problema. Il-mak decide escucharlo en silencio por ahora, luego se inclina y se disculpa, alegando que teme no conocer la solución. Hinak le dice que el asunto es sobre la elección del vicecapitán del cuerpo del dragón rojo, una decisión difícil por la que no habría pedido ayuda si fuera fácil. Il-mak se siente aliviado de que Hinak no se haya enfadado y de que su carga de trabajo no haya aumentado, considerando que su respuesta es perfecta. Hinak nota la presencia de Siona y la saluda calurosamente, mencionando que ha oído que visita a Il-mak a menudo, luego ve la caja de regalo en su mano. Hinak nota que la caja no se abre y se ofrece a ayudar. Il-mak y Siona intentan detenerlo, insistiendo en que se puede abrir fácilmente, pero Hinak usa su fuerza excesiva y rompe la caja de madera. Siona grita de horror y rabia, preguntándole cómo se atreve a romper el regalo que le dio su hermano. Hinok dice fríamente, lo siento, y Siona lo ataca, gritando que lo matará, pero Il-mak le tapa la boca para detenerla. Il-mak intenta calmarla, señalando que el contenido de la caja sigue intacto. Siona llora mientras sostiene el regalo, y Hinok comenta que su vínculo es más profundo de lo que pensaba. Il-mak pide a sus hermanos que les den algo de privacidad para calmar a Siona. Hinok se disculpa por su tonto acto y se va, prometiendo volver de nuevo. Después de que Bampion se va, los guardias se sienten aliviados y le piden a Il-mak que se cuide, mientras Il-mak piensa en secreto que espera que Bampion nunca regrese. Il-mak se da cuenta de que el temperamento de Hinok no estalla tan fácilmente como pensaba y piensa que tal vez pueda relajarse un poco al tratar con él. Mientras Il-mak consuela a Siona, ella de repente dice, el gran joven maestro es un tonto. Hinok, que se está yendo, se congela, y su rostro se transforma en una máscara de rabia. Il-mak entra en pánico e intenta silenciar a Siona, preocupado de que Hinok la haya oído, pero es demasiado tarde. Hinok se da la vuelta y pregunta en un tono amenazante qué acaba de decir. Tanto ella como Il-mak entran en pánico y le dicen a Siona que se disculpe rápidamente. Seo Bampion le dice a Il-mak que le tape la boca a Siona, pero Siona repite en voz alta que el gran joven maestro es un tonto que ni siquiera puede abrir una caja. Hinok explota de rabia, sus ojos brillan en rojo, e Il-mak se da cuenta de que está en un gran problema. Il-mak está confundido, preguntándose por qué Hinok se está enfadando ahora cuando él mismo se había llamado tonto hace unos momentos. Il-mak prioriza la seguridad de Siona y le grita a Hinok que ha encontrado una solución a su problema. Hinok se detiene por un momento y le pregunta de qué solución está hablando. Il-mak improvisa rápidamente, sugiriendo ascender al tercer líder de equipo al puesto de vicecapitán, explicando que su debilidad no importa. Le dice que, dado que él es el capitán, la fuerza de combate de su adjunto no es importante, y que el tercer líder de equipo es el mejor en el manejo del trabajo y sería un apoyo perfecto para él, esperando en secreto que esto sea suficiente para calmarlo. Pero el plan fracasa cuando Hinak interpreta sus palabras como otro insulto diciendo, así que estás diciendo que como soy un tonto, ¿debería ascender al inteligente tercer líder de equipo? Su enfado se intensifica, e Il-mak se da cuenta de que la situación ha empeorado. Hinak lanza un feroz ataque, e Il-mak se da cuenta de que es demasiado tarde para esquivar, y debe bloquear el golpe. Intenta mover su cuerpo lo más rápido posible y agarra su espada con fuerza. Logra bloquear el ataque con la técnica de la espada que arrebata el alma voladora, pero queda aturdido por el inmenso poder de Hinak. Piensa que bloquear ese golpe fue un milagro en su nivel actual y grita internamente pidiendo ayuda a Seo Bampion para lidiar con el enloquecido Hinok. En el último momento, Bampion aparece detrás de Hinok y lanza un ataque sorpresa desde atrás, pero el otro lo evita fácilmente, luego lo golpea con fuerza. Pero Seo Bampion soporta el golpe y le da una serie de golpes que alcanzan a Hinok directamente.
Hinnok sale despedido hacia atrás, con el rostro lleno de rabia y locura. En medio de la conmoción de Ilmak por esta locura, Ayon se apresura hacia Ilmak y le pregunta si está bien. Él la tranquiliza y le pregunta por Siona, y ella le dice que golpeó sus puntos de presión y la dejó inconsciente, y él la elogia por ello. Ayon ve la pelea en curso y declara que ella también se unirá a ellos. Mientras la pelea entre los hermanos se intensifica, Hinaeon le pide a Ilmak que aproveche la oportunidad y escape. Ilmak se siente frustrado, preguntándose cómo puede escapar cuando necesitan ayuda desesperadamente. Se da cuenta de que la diferencia de habilidad entre sus hermanos es demasiado grande, y si escapa solo, podría sobrevivir. Pero Eon estaría en peligro de muerte. Concluye que la única forma de que todos sobrevivan es que él intervenga. Mientras tanto, Hui Hinnok continúa su violento asalto, y Seo Banpion cae. Y Eon se apresuró rápidamente hacia Hinnok en un intento desesperado de detenerlo antes de que fuera demasiado lejos. Pero Hinnok agarró su ropa con un agarre poderoso, la levantó en el aire y luego la golpeó con fuerza contra el suelo, causando un impacto violento. En un intento desesperado por cambiar el curso de la batalla, Ilmak le grita a Hinnok, llamándolo tonto. Le pregunta sarcásticamente si su cabeza es solo para decoración y si no entiende que se está hablando de él. Logra provocarlo, y Hinnok se vuelve hacia él y le pregunta si quiere pelear, luego lo ataca. Ilmak se declara a sí mismo, el juego mortal de persecución comienza ahora. Yeon le grita a Ilmak que corra. Banpion trata de detenerla, diciéndole que descanse. Mientras declara que protegerá al discípulo más joven, Ilmak explica que esperar ayuda significaría la muerte de todos, y la única forma de sobrevivir es llevar a Hinnok a los demás. La feroz batalla continúa mientras Hinnok carga contra Ilmak con un ataque feroz, pero este último esquiva con increíble agilidad, evitando milagrosamente el golpe. Hinnok se precipita hacia adelante, aprovechando la oportunidad, y asesta un segundo golpe poderoso sobre Ilmak. Pero en el último momento, Banpion aparece de repente e intercepta el ataque de Hinnok, bloqueando el golpe. Y Banpion le pregunta a Ilmak sobre su plan. Ilmak grita una palabra, corre, y luego sale corriendo. Yeon se da cuenta de su plan. La gente ha escuchado la conmoción y está empezando a llegar. Esto aliviará la carga sobre Banpion, pero no será suficiente para calmar a Hinnok sin la presencia del maestro. Por lo tanto, Ilmak tuvo que llamar la atención sobre sí mismo. Sigue corriendo mientras le grita insultos a Hinnok preguntándole por qué está atacando a la persona equivocada. Logra captar toda su atención. Ilmak piensa que mientras los demás obstaculicen a cualquiera que intente acercarse a él, el plan tendrá éxito. Hinnok desata un ataque devastador hacia Ilmak. En el apogeo de la rabia de Hinnok, lanza su espada en un ataque devastador, sorprendiendo a Ilmak ya que este movimiento no era parte de su plan. Se produce una explosión masiva, y Banpion grita el nombre de Ilmak con preocupación. El demonio celestial llega en ese momento y ordena a todos que retrocedan, mientras que el maestro da un paso adelante, elogiando sus esfuerzos y declarando que él mismo lo terminará. Hinnok permanece enfurecido y grita amenazas a Ilmak. El demonio celestial fríamente le ordena que lo corte. Hinnok lucha por resistir el mando de su maestro, y el maestro le pregunta si va a hacer que se repita. Hinnok grita de dolor mientras lucha contra el control de su maestro, luego finalmente se derrumba y se postra, saludando al maestro de todos los demonios con completa sumisión. Ilmak cae al suelo agotado y aliviado mientras los guardias ayudan a sujetar a Hinnok. Ilmak mira a su maestro con admiración, dándose cuenta de que realmente es un demonio celestial. La furia de Hinnok se sofoca rápidamente y, afortunadamente, no hubo heridos graves, por lo que su castigo fue el confinamiento en la sala cerrada. Dado que Siona fue la causa del incidente, el clan Ayucrión no se opuso a este castigo indulgente. Pero lo único desafortunado fue que tanto Ilmak como Jon resultaron heridos en la pelea. A pesar de su lesión, Jon insiste en comenzar sus estudios. Ilmak protesta, preguntándose cómo pueden estudiar en su estado. Jon le pregunta si preferiría entrenamiento externo de artes marciales en su lugar, y él grita que eso no es lo que quería decir. Ella le explica que entrenar mientras está herido podría dejar efectos permanentes, por lo que tiene que soportar estudiar por ahora. El demonio celestial los visita, y los saludan respetuosamente. Él les pide que permanezcan sentados. Ilmak tranquiliza a su maestro sobre su estado, gracias a la habilidad de los médicos. El maestro expresa su alivio y decide recompensar a Ilmak por su rapidez mental que minimizó el daño y por sus logros pasados. Ilmak se pregunta sobre la recompensa, y el maestro le da el elixir de sexo precioso, Bokmedan. Luego añade que también le concederá más tiempo para entrenar, e Ilmak se da cuenta de que esto significa más trabajo duro. Ayon llora de estar tan conmovida, considerando que la gracia del maestro es verdaderamente celestial, mientras que Ilmak suspira desesperado por su excesivo entusiasmo.
El maestro le dice a Ilmak que tiene una cosa más que decirle. Su primer hermano mayor Hinak quiere verlo. Se ofrece a permitir una reunión privada como una excepción. Ilmak duda en verlo, pero se da cuenta de que tendrá que enfrentarse a él eventualmente. Confundido, Ilmak hace solo una pregunta. ¿Son robustas las puertas de la sala cerrada?